Bueno, un pensamiento realmente conocido por muchos, aquel que establece que el derecho a la palabra es fundamental, pero también hay que agregarle de aquel que investiga, porque el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Ese es nuestro pensamiento y por eso tenemos esta filosofía de que cualquier cosa que se diga en este programa está avalado con pruebas y con una investigación. No inventamos, no mentimos, no se realizan chantajes a través de lo que podamos tener y recabar como información cómo se está haciendo en el país. Ahora, un grupo de estas personas están siendo sometidos a la justicia por este tipo de situaciones y eso es un buen precedente para evitar que estos, no sé cómo llamarlos, porque la verdad es que con el daño que hace no se le puede llamar personas, son entes con mucha maldad interior, con mucha irresponsabilidad social, que pueden acabar con una vida diciendo una mentira, certificándola, manteniéndola y haciendo que las personas puedan hasta dudar de lo que la otra persona representa para ellos. Es una situación muy difícil y por eso siempre hemos tenido como estandarte que cualquier cosa que salga de aquí es algo bien investigado. Es el propósito y ha sido el lema de nuestro programa por tanto tiempo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y veamos nuestro primer contenido. Esta semana ha sido noticia lo de Milton Morrison y el Intran. Es la primera vez que en el país hay un precedente de un funcionario que acusa a una empresa de tratar de sobornarlo. Es una situación delicada, porque dirán ustedes, bueno, pero Odebrecht fue algo parecido. No, no, no. Lo de Odebrecht vino de afuera, fue una presión mediática internacional, vía Estados Unidos, para que aquí también se conociera el caso. Nosotros hemos buscado en los medios alguna noticia que nos dijera que un funcionario fue a la justicia a decir que esta empresa me está sobornando y me está chantajeando. Como no lo hemos encontrado, pues hemos bautizado este caso así, como la primera vez que un funcionario público hace una denuncia de este tipo. El expediente de la denuncia querella es muy amplia, tiene unas 27 páginas y hay cosas muy interesantes. Pero más interesante es que la entrevista de Milton Morrison nos puede dar más luz de lo que realmente pasó. Porque esta empresa de Color tiene una historia hasta con este programa. Porque en el 2004 ya iniciamos una serie de reportajes donde están las figuras de estas empresas y de este dueño, que de hecho también ha repercutido estos trabajos que he realizado en Panamá, porque ahí parece que también tiene negociaciones. Hay cosas muy interesantes que ustedes se van a dar cuenta de cómo se va hilvanando la estructura de chantaje y de soborno. Cuando el director dice que no, pues entonces ahí viene la estrategia comunicacional que ustedes han estado viendo y que aquí vamos a ir explicando. Porque esto demuestra, señores míos, de que en los gobiernos también hay cárteles. O sea, empresarios, no solo son el cártel de Sinaloa, no, cárteles mafiosos que se reúnen precisamente para hacerse de contratos que después lucen realmente peligrosos para la sanidad económica del país. Verdaderos buitres. Increíble. Así que no se vaya de ahí. Cheque esto, que le vamos a hacer este resumito del expediente y vamos a recordar también los trabajos realizados a estos personajes que desde hace mucho son cuestionados en nuestro país, pero se siguen contratando en la administración pública y ahora sabemos el por qué. Este podría ser el primer caso en que un funcionario demanda por soborno a una empresa contratada.
Sí, entiendo que así lo registran los mismos abogados. Me han dicho que es un caso inédito, porque normalmente los funcionarios se dejan envolver y no delatan este tipo de situación, pero en nuestro caso, que siempre hemos estado en la administración pública muy consciente del rol que jugamos, no quisimos dejar pasar esta situación. Adscrito a Obras Públicas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre fue creado en febrero del 2017. Desde el 17 de julio del 2024 es dirigido por el presidente del partido País Posible, Milton Teófilo Morrison Ramírez, quien al momento de su designación era gerente general de EDESUR. ¿Cómo está el ambiente emocionalmente dentro del Intran con todos estos líos? Bueno, ¿eso ha sido un obstáculo para brindar los servicios? ¿Cómo está eso? Mire, obviamente las personas, los colaboradores se preocupan. Yo siento cierto temor por algunos, pero yo de manera responsable me he sentado con mi primera línea de dirección para que a través de ellos se lleve el mensaje, y le he sido muy franco y transparente, porque ellos saben que cuando yo llegué ahí por primera vez los reuní y le dije que esa tenía que ser una gestión eficiente y transparente. Casi un año después de tomar posesión en el cargo, el 4 de julio, Milton Morrison presentó una querella penal contra la empresa de Color SRL, constituida en 2002, pero registrada en la Cámara de Comercio en 2004, con un capital de 10 millones de pesos. Su actividad comercial abarca desde impresión de licencias, mantenimiento del sistema eléctrico, computación, consultorías, hasta compras de equipos de laboratorios de análisis clínicos y un gran etcétera. Dicho contrato se vencía en enero del 2025, por lo tanto, era de vital importancia para ellos que se prorrogara. Vamos entonces al inicio de cuando la empresa esta gana una licitación en 2019, firma un contrato en enero del 2020, a poco tiempo de un cambio posible de gobierno. ¿El contrato específicamente qué establecía? Mire, el contrato establecía el suministro, digamos, del servicio como tal, de la licencia. Establecía, por ejemplo, aspectos tan simples operativos como que debían darse los servicios utilizando vehículos físicos. Luego eso cambió utilizándose simuladores. Luego también el contrato tenía un elemento que para nosotros es algo que me llamó mucho la atención, y hemos tomado las previsiones para que en un futuro no suceda, que es que todo lo que tiene que ver con el código fuente, la base de datos, el software y demás, no es propiedad del Estado Dominicano, del Intran, cuando debería serlo, sino propiedad de la empresa. Mediante la cual se acumuló más de 4.655 millones de pesos, cobrando 805.69 por cada licencia. ¿Qué lo motivó específicamente a hacer la denuncia y hacer la investigación y enfrentar a esta mafia? Bueno, lo primero es que cuando yo llego al Intran, meses después, cuando yo veo el proceso de las licencias, reviso el contrato, no me preguntaba el por qué este tipo de contrato tiene que tener un servicio que es deficitario para el gobierno dominicano, porque hay que subsidiar el tema de las licencias. Y entonces comencé a indagar y darme cuenta que habían algunos elementos que distorsionaban lo que tenía que ver la relación costo-servicio del mismo. E indagando me di cuenta que se habían producido una serie de adendas y modificaciones al contrato que eran lesivas para el país. Las 3 adendas suscritas sin la aprobación del Consejo Directivo del Intran, que lo encabeza el ministro de Obras Públicas, fueron del 27 de mayo del 2021 bajo la gestión de Rafael Arias, que consistía en agregar 5 nuevos supuestos servicios para un incremento excesivamente alto de 58.6% del costo del servicio, a menos de un año de haber firmado el contrato. Otra, el 19 de enero del 2023, cuando Hugo Veras era director, en la que se aumentó 17.83% por inflación, y una tercera adenda que ratificaba las adendas anteriores y hacía un reconocimiento anticipado de deuda de casi 1.000 millones de pesos.
hay un adendum que es uno de los más graves, que es una deuda a futuro. Explíqueme eso. Sí, mire, es la tercera adenda donde se reconoce en ese momento una deuda, la deuda de casi 500 millones de dólares que yo menciono cuando llego a la posición, y se le hizo una proyección de lo que iban a ser los ingresos de la compañía por el servicio de la licencia desde julio del 24 hasta enero del 2025. Y entonces se hace una proyección de servicios que podían ofrecerse y pagarse, y se ponen en una adenda que se dice que se le deben 900 y tantos millones de pesos, y esa es la tercera adenda a la que usted se refiere. ¿Firmada en qué momento? Bueno, esa fue firmada en julio del 2024. ¿Que era director? Bueno, en ese yo sustituí al coronel Randolfo Rijo. O sea que ese director firmó una adenda proyectando una deuda a futuro que no se sabe si se va a realizar o no, y garantizando que se va a pagar eso aun cuando ese servicio no sea en esa cantidad ni en ese precio. Mire, eso es lo que dice el documento, pero yo quiero decirle algo. La vinculación que he tenido con el coronel Randolfo Rijo me ha parecido una persona muy seria, honesta y eso. O sea, que cualquier explicación sobre eso me gustaría que sea él que la dé. Ahora, ese es el hecho fáctico, ¿verdad? Que existe la adenda. Ahora no sé los motivos que lo llevaron a él a realizarla. Lo que pasa es que es difícil creer que haya inocencia cuando a usted le estaban sobornando. Entonces, si hay soborno para usted, yo imagino que hubo soborno para los demás. Bueno, no podría, Nuria, afirmar eso, pero si observamos la historia de esas empresas y quienes la dirigen, usted sabe que hasta internacionalmente gran parte de las acusaciones que le hacen son de temas vinculados con el soborno. Parece que es un modus operandi. En septiembre del 2024, con 2 meses en el cargo, solicitó una auditoría sobre el contrato de Color Intran. La primera auditoría que usted le pide a la Contraloría, ¿qué arrojó eso específicamente? Sí, mire, cuando nosotros descubrimos ya octubre, noviembre, el tema del faltante de los 730 millones de pesos que debieron entrar a las cuentas del Intran. ¿Y por qué? Porque había ese pago RD Exchange, se había firmado un contrato, un acuerdo, más bien una aprobación, para ellos cobrar el servicio de la licencia. ¿Eso no fue contratado bajo licitación? No fue bajo licitación. Entonces, ellos debían retener el 10% de los beneficios como un tema por pago por las operaciones y las transacciones, y el 90% debían depositarlo al Intran. Entonces, durante 3 años y tanto, hasta que nosotros descubrimos eso, simplemente se depositaba entre el 3 y el 5% a las cuentas del Intran, y el otro restante no se reportaba, y eso fue lo que acumuló durante 3 años y tanto los 730 millones, razón entre 25 y 30 millones mensuales. ¿Cómo pudo suceder todo eso, saltar todos los controles financieros para que invirtieran el 90-10? Bueno, obviamente hay una inobservancia de lo que usted dice de los controles financieros. Lo más básico en contabilidad, y yo no soy contable, es que si usted tiene un servicio donde hay ingresos, egresos y demás, usted haga una conciliación bancaria de que lo que usted está proveyendo tiene un ingreso, y usted tiene que conciliar de que eso, en función de lo contratado, se refleje en las cuentas. Eso no ocurrió. Por eso una de mis primeras acciones cuando llegué fue remover todo ese equipo de la unidad financiera, porque ya vi una gran debilidad, vi hasta cierto punto un contubernio, porque eso no se puede ocultar tanto tiempo. El 10 de febrero de este año requirió una segunda auditoría, esta vez no a Decolor, sino a Pago RD Exchange SRL, que según su registro mercantil fue constituida en noviembre del 2017 y tiene como domicilio el piso 7 del edificio corporativo El Roble en la calle Rafael Augusto Sánchez Piantini, con un objeto social que va desde operaciones mediante plataformas tecnológicas digitales, oficinas de pagos, servicios y hasta autorización de transacciones. Tiene como socios a la empresa Exchange Uno Way Service de Irlanda y a Mariano Gustini, de nacionalidad italiana. Un nombre similar al de un empresario que fue mencionado el 15 de julio de 2020 en Panamá por el periódico digital Mil Pasos Online,
como parte del círculo de poder vinculado al expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Y todo un grupo fue imputado por delitos de falsedad, peculado, lavado de dinero y tráfico de armas. Y de acuerdo al medio panameño Pluviservice, el armamento de grueso calibre entró en Panamá en 2017 a través del Servicio Nacional Aeronaval como muestras comerciales o de demostración para la utilización exclusiva de los estamentos de seguridad, pero quedó en manos de exdirectores policiales, políticos, empresarios y civiles para uso privado. Según el expediente, establece que Pago RD Exchange es de Hochi, aunque no aparezca como socio de la misma. Bueno, la información, y yo tengo que ser muy franco y muy sincero y transparente, la información de que ese señor que usted acaba de mencionar está vinculado con esa empresa, me lo dice el señor Rogelio Oruña. Él es que me dice que esa persona está vinculado, pero que él sabía del caso, pero nunca se atrevió a decirlo. Entonces yo le señalaba, bueno, pero es que esto lleva 3 años prácticamente y medio y eso debió alertar. Entonces yo le dije que yo, bajo mi dirección al Intran, no permitiría una situación como esa. Y como medida preventiva, mientras se hacía la auditoría del contrato de Pago RD con el Intran, Morrison suspendió los pagos a través de esa empresa desde el 12 de diciembre del 2024. Bueno, después de esa segunda auditoría, también viene otra visita del señor presidente de Decolor. En esa reunión, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió amenazado? ¿Se sintió que hubo un chantaje, presionado? Sí, mire, las otras visitas que se desataron luego de esa conversación ya vinieron en la línea de pedirme que hiciéramos una adenda al contrato para que el contrato que se vencía el 7 de enero del 2025 se le extendiera por 2 años la vigencia. Obviamente, eso bajo el argumento de que la ley de compra permite la extensión en el tiempo de la mitad del 50% y también de la cantidad. Pero obviamente yo entendí que lo correcto, lo que mandaba, era hacer un proceso de licitación transparente, claro, competitivo. Yo hago una solicitud formal al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, solicitándole un consultor, un especialista en temas de esto, de licencia y demás. Y me mandan un especialista que nos ayuda en 2 ocasiones a preparar las bases para lanzar un proceso de licitación competitivo. Ahí es que vienen las presiones porque firme la adenda. Yo le decía que no. Entonces luego surgieron las propuestas económicas para que yo firmara eso. Y yo inmediatamente me negué y de manera contundente. Le dije, mire, yo soy una persona que realmente no me manejo así. Yo obviamente soy un servidor público que vine a servirle al país y no acepto ese tipo de cosas. Hubo varias ofertas económicas. Sí, sí. ¿La primera fue? Bueno, la primera fue de manera muy clara, me ofrecieron 24 millones de pesos efectivos y 2 millones por cada mes que el contrato se extendiera. Es decir, el planteamiento era que fueran 24 meses. De manera categórica rechacé eso. Luego, por diversas vías y comentarios que me hacían, trataban como de influir para que yo pudiese acceder a eso y no lo hice. Luego sucedió que en diciembre al director financiero y el encargado administrativo de la institución le hacen un regalo de unos vinos, pero lo acompañan con dinero en efectivo de parte de la empresa. 200 y 150 mil pesos. Exactamente. Esos fueron los visibles. Inmediatamente esas 2 personas que son colaboradores muy honestos y por eso los tengo en esa posición, me lo comentaron. Mi reacción inmediata le dije, devuelvan eso. Los primeros que le hicieron la oferta fueron 2 enviados del dueño de Decolor, según establece la querella, Bolívar Batista Taveras y George Vigilio Ortiz Reina. ¿En qué momento, cuando ya se ven que la licitación va hacia adelante, se le acerca a Oruña y le establece asóciate y le ofrece ya la cifra final? Mire, eso se da, luego vino el tema de la adenda, la primera propuesta, después hay otra que sube, que llega a los 30 millones, sigo diciendo que no, las personas que se me acercaban le decía que a mí no me hablaran de eso, que no había posibilidad que yo entrara en eso. El proceso de licitación se iba acercando
para lanzarse. Y ahí obviamente ya viene la primera amenaza. La primera amenaza es una conversación y algunas personas preguntarán, bueno, ¿y por qué tú te reunías? Lo que pasa es que es una persona que está dando un servicio actual y siempre la excusa era que íbamos a hablar o del tema de los servicios o del tema de alguna deuda. Y un servicio que si lo paraban, creaba un problema realmente el desarrollo de las licencias. Exactamente. Entonces yo porque tienen la exclusividad del software. Claro, y yo siempre esas reuniones trataba de hacerme acompañar, me hacía acompañar de alguien que viera la llegada y luego entonces la salida siempre había algún comentario. ¿Qué sucedió? En una ocasión me dijeron, mira, que el señor Hochi, me dice, Hochi te descubrió que tú tienes una cuenta de banco en los Estados Unidos y te descubrió un tema que tú tienes una casa. Mi reacción fue muy normal, le dije, mire, a mí eso no me preocupa, yo soy una persona muy transparente, yo no tengo nada que ocultar y todo lo que tengo lo puedo justificar. 8 días antes de presentar la querella, la amenaza de que Hochi te está preparando algo empieza a concretarse desde Miami. El 27 de junio, cuando el periódico The Miami Independent publicó un reportaje firmado por Josefina Villegas, donde se señala que el 4 de agosto del 2021, mientras se desempeñaba como administrador de Edesur, Morrison y su esposa, Davidia del Carmen Jiménez, adquirieron una residencia en Florida por $837.500, que no fue incluida en su declaración jurada de bienes. Cualquier cosa que aparezca lo puedo justificar. Justifique la casa entonces.
justifique la casa entonces. Fue comprada justo cuando era presidente de Sur. Hay que justificarla porque no aparece en la declaración jurada. Y eso es lo que ellos pueden decir que es sospechoso. Claro, pero eso porque una casa, usted, como usted acaba de decir, puede tenerla. Exacto. Entonces, bueno, otra vez. Se lo explico sencillo. Entonces, le decía que muchos no conocen, o los que ven ahora mi trayectoria privada profesional. Yo soy un profesional de 30 años de servicio, que he trabajado en el sector privado en diversas áreas y con iniciativas privadas y empresas. En el año 98 formé una empresa de ingeniería que ha construido muchos proyectos que están ahí, que también tenemos representación internacional en el año 2001 del principal software con el cual se utiliza para desarrollar los proyectos de infraestructura. Todo lo que se vende en Latinoamérica desde el año 2001-2002, de esos software, que es el principal software, nosotros tenemos dealer, a excepción de Brasil, y todo lo que se vende en Centroamérica. Desde hace 7 años, Morrison Ingeniero, antes de yo llegar al gobierno, tiene una oficina en Dubái, donde nosotros damos servicio con dominicanos mandados desde aquí, donde damos servicio de ingeniería. Agosto del 2020, llego a Edesur, y ahí hago una declaración jurada. ¿Qué declaro en agosto del 2020? Bueno, declaro lo que tengo de manera directa, y voy a señalar un aspecto de algo que yo declaro. Yo tenía un apartamento aquí en Naco que vivía desde el año 2012, que mucha gente que me está viendo ahora conoció, y tengo que dar la característica de ese apartamento. Un apartamento en el Naco, en la Fran Félix Miranda, en una torre donde yo vivía en el penthouse. Ese penthouse tenía 415 metros cuadrados. El metro cuadrado en Naco anda como por $2.500. Si eso lo llevamos a precio actual, estoy hablando que yo vivía desde el año 2012 en un apartamento que debía rondar a precio de hoy, como está el dólar, $900.000, algo así. Bueno, en el año 2021 yo lo declaro eso, pero no declaro la casa porque obviamente no existía. En el año 2021, por razones diversas, personales y familiares, mi hermano Nelson se había establecido en el año 2019 allá. Entonces yo agarré y vendí ese apartamento que tenía aquí en Naco, lo vendí a una persona que vivía en el tercer piso y que actualmente vive ahí, y en el 2021, en abril más o menos, agarro y lo vendo. Toma un préstamo en el Scotiabank y esa persona, firmamos el contrato y yo agarro $425.000 de esa venta que hice en ese momento de una propiedad que había declarado en mi declaración jurada, y la transfiero de manera clara y legal a una cuenta en el Ocean Bank en los Estados Unidos, de donde tengo cuenta desde el año 2006. ¿Qué pasó? Que yo agarré de ese dinero que transferí $389.000 y de manera clara y transparente, sin ocultar nada, sin buscar testaferros, sin buscar nada tercero, voy y accedo a una vivienda que en ese momento estaba valorada en $837.000, doy $389.000, que es menos de la mitad, y consigo un préstamo a nombre mío, una hipoteca a 30 años. Oiga esto, o sea, que están diciendo que yo compré la casa. Tengo un préstamo de una hipoteca para que mis hijos estuvieran allá y estudiaran. Entonces, yo comencé, tengo todos los recibos de todos los pagos de eso. Obviamente, fíjense con qué lo compré, de manera transparente, de manera frontal. Por razones diversas, y de verdad y no quisiera profundizar porque hay aspectos ya muy personales que me tocan. En el año 2022, mi esposa y yo, y lo voy a decir claramente, yo nunca hubiese querido como llegar, pero todo funcionario público que su vida es pública tiene que llegar ahí. Bueno, llegamos a una situación en que nos vimos compelidos a tener que dividir bienes y cosas de ese tipo. Y esa situación de carácter personal llevó a que, bueno, esa casa que estaba allá, ella buscara un mecanismo de decir, bueno, si esta parte de lo que queda se va a quedar conmigo, yo debo buscar la forma de que tú te excluyas de eso, aunque tú mantienes todas las responsabilidades, como le he tenido siempre, de mi familia en sentido general. Y bueno, y ahí es que la casa adquiere, la propiedad de la casa la adquiere una compañía, que es ese que está ahí, y obviamente yo salgo totalmente de la vinculación por la separación que se da. Entonces, yo no tengo ningún vínculo real con esa casa, más bien mi responsabilidad es familiar mensual. Esa noticia es la única que aparece firmada por una supuesta Josefina Villegas de Miami Independent.
que no es identificada en la página web como miembro del equipo de ellos. Se agrega a la campaña mediática el ex asesor del presidente de Estados Unidos, Roger Stone, al publicar la noticia en su cuenta de X, insinuando que Morrison estaba siendo investigado en Estados Unidos. Pero quien ha sido investigado y acusado por las autoridades norteamericanas es el propio Stone, a quien Trump le conmutó la pena de prisión de 40 meses de cárcel por mentir al Congreso, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos en una investigación del Congreso sobre los intentos de Rusia de impulsar la campaña presidencial del 2016. Y no es producto de la casualidad que este personaje mantenga una estrecha relación con Jochi Gómez, quien lo definió como su mentor durante una visita de Stone a República Dominicana en mayo del 2025 para participar en la presentación de una inteligencia artificial de un evento producido por el propio Jochi Gómez. Ladies and gentlemen, my friend, my mentor, Mr. Roger Stone. Esta es una situación que no solo lo ha afectado a usted, sino también a su familia. ¿Cómo ha manejado esto? Han sido momentos muy difíciles, donde el silencio ha sido mi acompañante. Pero después que se ha puesto de manifiesto todo esto, la familia ha entendido, porque yo me preparé emocional y físicamente para poder enfrentar todo este tipo de situación, porque desde un momento sabía los retos a los que me estaba enfrentando. Con relación a las licencias que Decolor emite a Intran, a pesar de las jugosas ganancias que ha dejado a estas empresas, mientras el gobierno tenía que subvencionar al Intran por falta de recursos, porque todos los beneficios eran para estas empresas privadas. Ahí es que se perdieron 400 millones de pesos, posiblemente. Exactamente. Era la pérdida continua de Intran. Fíjese que la empresa declara que a ellos le deben 500, 600 millones. Sí, pero solo por el tema de pago RD hay 730. Entonces usted dice, pues aquí no se le debe a nadie. O sea, lo que pasa que ha habido una forma de distracción de recursos que obviamente ha lesionado al Estado Dominicano. Entonces, al final de cuentas, lo que yo quiero decir, hay una gran oportunidad y eso fue lo que nosotros vimos con un nuevo proceso de licencia, el poder tener un servicio que sea beneficioso para el ciudadano que adquiere el servicio, pero también que le deje beneficio al país. Contrataciones Públicas reconoció que esta nueva licitación ha desatado toda una jauría de acosos judiciales, presiones y chantajes, pero calificó la licitación como robusta y con un pliego de condiciones que garantiza que el software no sea propiedad exclusiva de la empresa. Hemos atendido las distintas solicitudes de investigación de empresas vinculadas directamente al proceso y algunas afines a la empresa Decolor que actualmente tiene el proceso, en las cuales han hecho observaciones puntuales al pliego de condiciones. Nosotros lo hemos declarado inadmisible. Precisamente, entre las maniobras para obstaculizar, ha sido un recurso sometido ante el Tribunal Superior Administrativo con el que impidieron la recepción de las ofertas hasta que se conozca el proceso el próximo lunes 14 de julio. El país debe de hacer la oportunidad de que exista un proceso competitivo para que se adjudique una empresa que cumpla con todas las características que se requiere para poder brindar ese servicio que se requiere. Mientras, las acusaciones de intento de soborno del funcionario fueron negadas por los abogados de la empresa Decolor, quienes calificaron la querella como una cortina de humo para favorecer a una nueva empresa con la licitación. Los únicos esfuerzos de acercamiento ante el señor Morrison era, uno, la deuda. Me debe casi 700 millones y viene y se acerca una licitación. Pero además el contrato, habían puntos que cumplir que todavía no se habían podido materializar precisamente por la falta de recursos. En cambio, el director del Intran señaló que la cortina de humo es otra. Y volviendo un poquito atrás, que el tema de la casa es como sí, el morbo, es el humo. Pero el tema central aquí
es que al Estado Dominicano se le ha desfalcado por 730 millones y eso hay que resolverlo. Eso es lo central. El hecho de que una empresa como RD Pagos, que ganó, que no sé, que está prestando un servicio sin haber hecho una licitación, que esté ligada a Decolor y que algunos de los accionistas también son mencionados en casos en Panamá, me hace pensar, y sobre todo que hay una auditoría donde dice que hay un dinero, casi 800 millones de pesos, que ellos lograron revertir, o sea, en vez de ser el 10, recibían el 90. Eso es un escándalo tan grande que no entiendo cómo la acusación no va directamente hacia ellos. Sí, mire, sí, la realidad hay una acusación. Nosotros cuando hacemos el hallazgo del desfalco, le digo en noviembre, nosotros remitimos una comunicación y Contraloría hace la auditoría. La auditoría Contraloría la entrega a principios de este año y luego nosotros lo remitimos a la Procuraduría. Y en días pasados, el director de la unidad antifraude y también desde la Dirección de Compra y Contrataciones le llevaron formalmente, ya por parte de ellos, yo lo había remitido formalmente, ese expediente a la Procuraduría y sí, obviamente la Procuraduría tendrá que hacer sus investigaciones al respecto. Porque aunque lo del soborno es grave, definitivamente más grave son 800 millones de pesos que perdió el Estado Dominicano. Claro. Entonces ahora entiendo, si desde el 2004 se está denunciando a esta empresa, ahora entiendo por qué seguían contratándola. Y lo entiendo ahora, gracias a lo que usted acaba de hacer, de presentar esta querella por soborno. Sí. Lo que pasa es, Nuria, que tuve la valentía de denunciar y marcar un precedente de un gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, que en el año 2020 nos dijo que teníamos que ser transparentes. Denunciamos las irregularidades del contrato suscrito entre Obras Públicas y la empresa Decolor al presentar certificaciones falsas por un precio mayor al de otras empresas internacionales reconocidas y sin los estándares de calidad ofertados. Veamos un resumen del trabajo realizado en el 2004. El contrato del 2004 entre Obras Públicas y la empresa Decolor era para que se emitieran las nuevas licencias de conducir. Estas tenían el aval, supuestamente, ya que eran filial de una empresa mexicana reconocida en el área de licencias de conducir como era Cosmo Colores S.A., empresa que desmintió tener vinculación con la dominicana. Por lo tanto, la controversia no se hizo esperar, ya que se otorgó este contrato a una empresa sin ninguna experiencia en detrimento de empresas internacionales, al punto que la licitación la puso en cuestionamiento el embajador británico de ese entonces en el país, Andy Ascombe, quien pidió explicaciones de manera pública sobre la asignación del contrato a Decolor, pues la empresa inglesa De La Rue había ofrecido menos dinero, más experiencia, pero ganó Decolor. El precio fue otro problema, ya que la empresa había establecido que el Estado Dominicano pagaría por las licencias $12. Sin embargo, cuando se firmó el contrato realmente salieron cada una a $14.50. En aquel entonces, Freddy Pérez, ministro de Obras Públicas, defendió el contrato diciendo que la empresa cumplía con los requisitos de protección de seguridad con alta tecnología y que era compatible con agencias internacionales de seguridad, como huellas dactilares, holograma de seguridad y demás hierbas, y que sería una garantía para evitar que las licencias siguieran siendo falsificadas. A partir de que realizamos el reportaje se demostró que las licencias no contaban con esos controles de seguridad que supuestamente ofrecían. Desde aquel entonces, los socios de la empresa han sido señalados en varios hechos engorrosos, comenzando por el cogerente de la empresa, el dominicano Jochi Gómez, quien en el 2012 fue acusado de hackeo a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios de la presidencia. Y el norteamericano Rogelio Ramón Oruña Aguilar, cuyo nombre salió a relucir en mayo del 2020 cuando revelamos indicios de irregularidades en la licitación del Ministerio de Defensa para la compra de 88 termómetros corporales para ser usados en operativos contra el COVID-19 y 15 Confiscope.
aparatos que sirven para hacer pruebas rápidas de dengue. Fuimos a comparar precios con los distribuidores vía internet y encontramos un costo en dólares de unos $499. Pedimos una cotización para una compra de 88 termómetros corporales y el precio con transporte, ITEVI, arancel, beneficios de un 30%, lo cotizaron en $52,269. Recuerden que el precio lo estableció el ministerio en $167,880. El por qué estimar con un precio tan alto no se entiende, ya que con una simple verificación, chequeo, se puede saber el precio real que está en el mercado. Pero eso no fue la única sorpresa que nos llevamos en esa ocasión. Cuando uno lee las especificaciones de este termómetro corporal, no es para medir temperatura del cuerpo, no señores, sino es de uso industrial, para sistemas eléctricos de empresas, ideal para aplicaciones, por ejemplo, comerciales de electricidad y de climatización. A raíz de ese reportaje, el Ministerio de Defensa suspendió la licitación y de esto se hizo eco también el influyente periódico de Panamá, La Prensa, ya que Rogelio Oruña es una persona muy conocida en esos predios por sus cuestionables negocios y sus vínculos con el expresidente de ese país centroamericano, Ricardo Martinelli. En una investigación de octubre del 2013, lo señalaron como intermediario. Citamos: las cárceles modulares que iban a construir la empresa italiana Vermark no se hicieron, pero sus directivos confesaron haber pagado sobornos a altos funcionarios panameños. De acuerdo con las pesquisas, en Italia se hicieron pagos en el 2010 y 2011 por alrededor de $850,000 a personas de gran cercanía con el presidente Martinelli. Según documentación y declaraciones obtenidas por los fiscales de Italia, esos pagos fueron hechos a Rogelio Oruña, representante de IBT Group Panamá, que a su vez canalizaría estos fondos a funcionarios del gobierno panameño. La Prensa de Panamá, en un reportaje firmado por Hereida Prieto Barreiro, también informó en abril del 2013 que más de $3.3 millones, supuestamente producto del narcotráfico, fueron confiscados en casa de campo en las residencias del empresario cubano-estadounidense Rogelio Oruña y del representante de Coca-Cola en Puerto Rico, Alejandro de la Cruz, por agentes de la DEA de Estados Unidos y autoridades de República Dominicana. En el país, el periódico Acento reprodujo la noticia, pero estableció que la DNCD desvinculó a ambos empresarios sin investigarlos. Y si fuera poco, todavía hay más. Otro proceso legal que todavía está en los tribunales, que involucra a Decolor, ya que fue fiadora solidaria de la empresa adjudicada Transcor Latam, es la contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo por $1,317 millones, cuando estaba previsto por $100 millones. Contrataciones Públicas constató que, al igual que en la licitación de las licencias en 2004 que nosotros denunciamos, presentaron certificaciones falsas de compañías internacionales. La empresa alegó tener 19 años de experiencia, a pesar de haber sido registrada en el 2022, o sea, 7 meses antes de la licitación. Aparte de que no preveía la transferencia del software ni del hardware a favor del Intran, comprometiendo la continuidad del servicio, como se evidenció con el apagón de la red semafórica que afectó 55 intersecciones del Distrito Nacional entre el 27 y el 30 de agosto. Con esto se apaga el sistema entero. Y mañana entonces, Carlos Pimentel, ojalá que pueda dirigir él el tránsito. Esto no es una amenaza, esto es una advertencia para que él y sus secuaces así lo sepan. En esa ocasión, el Intran reveló que el apagón de los semáforos fue causado por Transcor Latam de forma intencional, por lo que rescindió el contrato.
Actualmente el sistema está bajo de control del Estado Dominicano. Y seguimos. Mientras se conocía este caso de los semáforos, también salió a relucir un acuerdo de cooperación el 23 de junio del 2020 con una vigencia de 12 meses entre Aurix, una empresa de Jochi Gómez, presentada como una empresa dedicada a la recopilación y análisis de datos, y el Ministerio de Defensa, calificado por la PETCA como oculto y de malas intenciones al no encontrarse debidamente registrado en la institución, ya que el empresario quería participar en captaciones e interferencia de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional. De Transcorp Latam. ¿Qué otra cosa le puede interesar a ellos para agarrarse tan firmemente a ese contrato? Bueno, lo que pasa es que ese es un contrato que viene, ellos de una u otra forma vienen dando ese servicio desde el año 2004, 2005. Tiene un arraigo muy fuerte con ese servicio y obviamente vinculaciones diversas que durante años generan de una u otra forma compromisos, por decirlo así. Entonces, hay que profundizar cuáles son las raíces que llevan a tener esta conexión con ese contrato. ¿Ha sentido miedo? Mira, ¿Ha sentido que pueden afectarlo, ya no moralmente, sino físicamente? Mira, realmente como todo ser humano, uno siempre tiene la precaución y siente temor, porque no voy a decir, bueno, siento el temor del tema de lo que puedan hacer, de lo que puedan decir, porque somos humanos. Ahora, te voy a decir algo. Yo, Milton Morrison, si tuviera que hacerlo nuevamente por beneficio del país, lo hago. Yo vine a ser un servidor público que nunca había participado en la política hasta hace 7 años que formé un partido. Siempre me desarrollé en el sector privado, pero por mi país y por mi sociedad, para que esto se pueda transparentar, lo haría 1, 2 y 3 veces, cueste lo que cueste, porque mi compromiso con la República Dominicana y cuando decidí salir del sector privado para vincularme en la política y ser un servidor público, lo hice con plena conciencia. Y es decir, no se trata de Milton, se trata de muchos servidores públicos que yo sé que son honestos, pero que se ven atrapados en estas situaciones que ciertas mafias delincuenciales los acorralan y quizás no tienen el valor de hacerlo. En mi caso, yo tengo el valor. No me arrepiento porque sé que esto marcará un antes y un después en el ejercicio público. Y yo creo que esa es la impronta que tenemos que dejar, porque cuando se me ofreció $1 millón en efectivo y se me ofrecieron 3 millones de pesos mensuales por 5 años mientras tuviera el contrato, yo pensé en que no podía primero defraudarme a mí, no podía defraudar a mi familia, no podría defraudar a mis padres, a mis hijos, al presidente Abinader, que ha tenido un gobierno él de manera directa, que a mí me consta, que es un hombre que ha estado de frente, impidiendo ese tipo de acciones. No le podía fallar a él, que me ha dado 2 veces una oportunidad de acompañarlo en su gobierno y no podía fallarle al país. Es el único contrato privado del Ministerio de Los ejemplos analizados demuestran con claridad que los sobornos no son actos aislados, sino piezas fundamentales de estructuras mafiosas que aprovechan su poder económico para infiltrarse en instituciones públicas y dominarlas desde adentro, permitiéndoles operar y prosperar durante años, incluso décadas. Con todo esto, la otra preocupación sería cuántas instituciones públicas operan bajo el control de estas redes mafiosas.
Hace unas semanas, la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de Ética e Integridad Gubernamental, reveló que había sometido ante el Ministerio de la Administración Pública y también al PETCAT un total de 276 casos de presunta corrupción, todos ocurridos durante la actual gestión de gobierno, lo que provocó la reacción de muchas personas, inclusive periodísticamente hablando, hasta de nosotros, que nos interesaba saber en qué consistían esos actos de corrupción y qué decían esos expedientes. Pero en específico hubo la reacción de un miembro del comité político del PLD y quien fuera también senador, Iván Lorenzo, quien en su cuenta de X calificó como escandaloso el aumento de la corrupción, basándose en esa cantidad de denuncias presentadas por la prensa o por la doctora Milagros Ortiz Bosch, por lo que solicitó el listado de los funcionarios involucrados. Para conocer la cantidad exacta, la naturaleza de esos casos sometidos, así como la respuesta del MAP y del PETCA a estos casos, vamos a tener a Iván Lorenzo y a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Así que vamos a pasar con Iván Lorenzo, primeramente, que se ha motivado a decir que pedirá a través de la Ley de Libre Acceso a la Información que la doctora Milagros Ortiz Bosch le diga cuáles son los expedientes y los nombres de estos funcionarios. Buenas noches, cuéntenos. Buenas noches, Nuria. Lo que entiendo que doña Milagros Ortiz Bosch se siente impotente ante la situación que vive el gobierno que encabeza Luis Abinader. Ella acudió en el 2024, en octubre, con 46 expedientes de presuntos actos de corrupción por ante la Procuraduría General de la República. Y 8 meses después ha tenido que acudir con 276 expedientes, según ella ha informado en los medios de comunicación de masa de la República Dominicana. Yo pienso que es alarmante la cantidad de expedientes y de corrupción que hay en este gobierno. Y nosotros, ante la impotencia de ella, hemos requerido, mediante acto de alguacil, que ella nos entregue el legajo de documentos y de funcionarios que han girado a la izquierda en la administración de los fondos públicos en la presente administración. Nosotros le otorgamos un plazo amigable de 3 días para que ella nos entregue los documentos y los funcionarios que ella acusa de corrupción, y ya se han vencido los 3 días amigables. Entonces, a partir de ahora empieza a correr el plazo de conformidad con la normativa que compromete a esos funcionarios, y una vez concluyan esos plazos, entonces nosotros estamos en la mejor disposición de acudir ante los tribunales para que el país sepa esos 276 funcionarios que están haciendo uso indebido de los fondos públicos. Gracias, Iván. Vamos a ver lo que piensa la doctora Milagros sobre este punto. Buenas noches, doctora. Iván, el ex senador Iván, ha dicho que le va a pedir a usted los nombres de los funcionarios que, según la información de prensa, usted sometió para la investigación al PETCAT y también al MAP. ¿Puede dar usted esos nombres? Mira, yo estaría encantada que me sometieran, porque de cualquier manera ha llegado el momento de que la gente sepa que las leyes tienen obligaciones y deberes y que hay derechos, como es el derecho al cuidado del nombre de la persona, el prestigio de una persona, que también hay que preservar en las leyes inclusive que más favorecen la información, mucho más garantizan el derecho a proteger tu información. Mira, ojalá que me la pidieran, y la pueden pedir por los diferentes medios. La pueden pedir por una decisión judicial del Tribunal Administrativo, la pueden pedir pidiendo una reinterpretación de la ley al Tribunal Constitucional, pero no se la voy a dar. Y no se la voy a dar por lo siguiente, porque en los casos, aquí está la ley 133, orgánica del Ministerio Público. Y oye lo que dice, artículo 11, la fase de investigación no es pública para los terceros. La parte de los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas
tienen la obligación de guardar discreción, el incumplimiento de esta obligación es considerada como falta grave. Igual como Nuria, estoy obligada a cumplir con la información, también estoy obligada a cumplir con las leyes. A mí nadie me va a imponer, nunca ha sido posible imponerme que yo incumplo una ley. Ahora, eso tiene soluciones. Usted tiene ese afán, plantéselo al Tribunal Superior Administrativo. Plantéele la interpretación de la ley si estoy equivocada a la Suprema, al Tribunal Constitucional. Pero yo tengo que cumplir con mi deber. Importante saber la opinión de Iván Lorenzo sobre esta posición de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Adelante. Doña Milagro es experta en derecho, ella no puede prevalecerse de su propia falta. En el pasado ya ella había anunciado y le había dicho al país de investigaciones que ella había hecho en el Ministerio de la Juventud con el caso Kimberly y otros casos. Sin embargo, la normativa procesal penal de la República Dominicana, en su artículo 290, parte infine, establece que cuando se trata de funcionarios en el ejercicio de sus funciones que afectan de alguna manera el dinero de los contribuyentes, la opinión pública tiene derecho a conocer, obviamente si no afecta su dignidad y si no afecta la investigación. Vamos a pasar donde Milagros a preguntarle si todos los casos que ella ha mencionado son de corrupción o son situaciones administrativas que deben pasar al Ministerio de Administración Pública. Sobre los datos que quieres, Nuria, fueron 287 por la vía que mandamos al sector administrativo, diferentes órganos. Casi siempre son directas al MAS, o tenemos, tanto nosotros como quien la recibe, de informar al MAS del seguimiento de esto. Esas son 287. Aquí en esta lista están por cuántas se recibieron cada ministerio. Y es lindo, porque ahí se revela lo que le interesa al pueblo dominicano, qué le preocupa. Por ejemplo, aquí hay, de esas 287, hay solamente 4 que le interesan. Aquí está educación, a la educación le preocupa a la gente. Aquí está las pensiones, todo el mundo quiere que le mejoren las pensiones. Aquí están las pensiones, a la gente le interesan las pensiones. Aquí están también, y por qué no decirlo, SENASA. A la gente le interesa su salud. Y cuando llega con una tarjeta de seguridad social de SENASA y en una clínica le dicen que no puede porque no la reciben, inmediatamente hace una queja, inmediatamente hace una denuncia. Cuando no llegó el agua a tiempo, también hace una denuncia. Ese es el derecho del pueblo. Y eso es el que tenemos que defender. Doctora, de los 51 casos que se han presentado en el PETCA de corrupción de funcionarios medios, bajos, ¿de qué se trata? Aquí hay de beneficio económico, adulteración de falsedad en escritura pública, beneficio indebido, conflicto de interés, soborno, manejo irregular de fondos, maniobra fraudulenta, irregularidades en compras, abuso sexual, sustracción de muebles a equipos del Estado, denuncia contra procuradores fiscales, abuso de poder y cohecho. Aquí están descalificadas. Bueno, desde este punto de vista, Iván, ya sabemos que no todos los casos son de corrupción. ¿Sabía usted eso o piensa que esos 200 y pico que se mencionaron en los medios son de corrupción? En la Procuraduría, cuando acudió, habló de 276, no habló del MAP, habló que ha apoderado a la Procuraduría General de la República de 276 expedientes por presuntos actos de corrupción. Y decía que en la administración, en esta administración no podrá haber absolutamente nadie que se le pruebe que es corrupto y permanezca. Sin embargo, hasta ahora no tenemos el resultados de esas investigaciones que ella hizo y apoderó al Ministerio Público. Bueno, hablando precisamente con la doctora Milagros, nos hace referencia a un caso que también se ha conocido esta semana, que es el caso Lobo. Entonces, me gustaría preguntarle, doctora, ¿cómo se conoció el caso y desde cuándo usted lo depositó en el PETCA? En el caso Lobo, yo podía investigar hasta dónde llegaba ese fraude, no podía. Yo tenía que entregárselo a la Procuraduría para que lo investigara como hace
con inteligencia, con información bancaria, con información telefónica. Pero yo no tengo eso. Yo soy simplemente un auxiliar que ayuda a que las declaraciones de inconformidad, de denuncia de la sociedad, le llegue, tenga un resultado, se le ponga una atención y le damos seguimiento. Pero ¿cómo se inició? ¿Cómo recibió la denuncia? ¿Cuál fue ese primer dato que se recibió para comenzar la investigación? Fue un caso de INAIPI que había hecho una licitación pública. Tan pronto ganó, se supo que hubo una definición. El equipo, parte de alguna representación militar interna, de esas que cuidan la disciplina interna, la garantía de las personas, buscó a una persona de la administración interna de INAPI y citaron a los que ganaron el concurso y le pidieron, lo sobornaron, le pidieron una parte para hacer realidad el concurso. Tenían que entregar un dinero. Y eso, investigado por quien sabe investigar, que la Procuraduría General de la República, llegaron a descubrir una red, no era uno solo, era una red que estaba dentro del gobierno.
Vamos a hacer un resumen de qué es lo que está hablando la doctora Ortiz Bosch sobre el caso Lobo, para que tengan referencia más específica de cómo una denuncia que le llegó a ella creció y estableció una gran estructura mafiosa. El Ministerio Público arrestó este martes a 15 militares y civiles. Entre los militares hay un mayor general, coroneles, un diácono de la parroquia del Ministerio de Defensa, primer teniente y hasta un coronel de la policía. Entre los civiles hay empresarios. Los acusan de constituir una estructura criminal que afectó al INAIPI, SENASA, EDENORTE, EDEESTE y EDESUR, integrada por encargados de seguridad, miembros de los comités de compras y personal vinculado al pago de facturas, quienes favorecían a determinadas empresas de seguridad privada a cambio de sobornos. Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación. El voluminoso escrito de medida de coerción... De acuerdo al expediente conocido este jueves, los funcionarios acusados manipularon las licitaciones a fin de asegurar que los seleccionados fueran aquellos dispuestos a pagar entre el 5 y un 10% del valor total de la facturación mensual. Si no lo hacían, los procesos eran obstruidos, como declaró un abogado de los afectados. A él exigían cobro para pagarle. ¿De cuánto es los cobros? Estamos hablando, bueno, él recibía su servicio 5, 6 o 7 millones de pesos y él tenía que erogar más de 700,000 pesos al mes. Para que vean cómo son las cosas. Nosotros habíamos hecho una investigación sobre estas irregularidades en el 2019, con un reportaje sobre el tráfico de influencia en la contratación de servicios de vigilancia de establecimientos de EDESUR, EDEESTE y EDENORTE por 1.000 millones de pesos. Y para que vean que muchas de las empresas denunciadas por nosotros en ese entonces son las mismas mencionadas ahora en el expediente de la Fiscalía. Tras de tantos millones de pesos, hay solo 5 empresas que se reparten el pastel. Y de esas 5, una empresa sale a relucir: Servicios Nacional de Seguridad Integral, SENASE. Esta ha tenido la dicha de ganar licitaciones en las 3 sedes y ser adjudicada con 435.857.000 pesos. Es decir, el 45% del gasto que han dispuesto en seguridad las distribuidoras en los últimos años. ¿Cuál ha sido la clave para salir tan victoriosa? La respuesta es el uso de poderes y relaciones para conseguir contratos. Servicios Nacional de Seguridad Integral, SENASE, CRL, fue registrada en la Cámara de Comercio de Santo Domingo en el año 1998. En sus 20 años de existencia y servicios de seguridad, ha pasado por diversos propietarios y desde el 2004 compró la compañía Kilvio Bienvenido Rodríguez González. La empresa tiene otros socios, la esposa de Grisel Sánchez, y el hijo de los dos, Kelvin Rodríguez Sánchez. En las manos de estos, la empresa ha crecido mucho. De Kilvio no hay nada que lo relacione con vigilancia o seguridad. Se describe como contador, administrador y visionario. Su esposa, Grisel Sánchez, es una Danilo de corazón, muy allegada a la familia del presidente. No somos familia, pero somos como allegados, tú sabes, porque tú sabes que los Sánchez son del sur. La otra compañía que ha sabido aprovechar a sus cercanos y poderes para ganar contratos es Servicios de Guardianes Industriales, Seguinsa, la cual ganó en 2017 un contrato todavía vigente por 135.680.000 con EDESUR.
Esta, registrada en el 2005, tuvo como accionista principal en su fundación a Tomás González Esteves y desde entonces pasó por diversos propietarios hasta llegar hoy día a 3. Lidia Cuevas Rosario, Yulimel Almonte Esteves y Claudio Almonte Ureña. Este último aparece como accionista principal y quien se unió en 2008 a la compañía. Una búsqueda de Claudio Almonte lo ubica en el mercado farmacéutico, sin relación tampoco con la vigilancia. En un rastreo más profundo confirmamos que es el hermano de Marisa Almonte Ureña. Y esta es la esposa del director de seguridad de Edesur, Carlos Ambrosio Robles Díaz, persona encargada de la Dirección de Seguridad de Edesur. O sea que la persona encargada de la Dirección de Seguridad de Edesur tiene como cuñado al dueño de la empresa contratada para brindar vigilancia en Edesur. Ambas compañías utilizaron la conocida táctica de ofertar precios bajos y luego incrementarlos. En este caso, presentamos tarifas por debajo de lo establecido en una resolución de la Superintendencia de Seguridad Privada. En una zona más apartada de Santo Domingo, donde brinda servicios Senace, este vigilante de 63 años nos contó su caso lamentable. El sueldo correspondiente de uno son ya 5.000 pesos llega. ¿El mensual cuánto es? Sí, como 9.800 pesos. Es el sueldo mensual. Nunca me han mandado una hoja con los descuentos. Ahí me lo puedo decir lo que me descuentan. Ahí ellos harán lo que le dan la gana, imagínense. Ganar en base a quebrar las tarifas mínimas y con ello ofertar sueldos por debajo de los reglamentarios o, peor aún, usar el poder para ganar los contratos implica la intervención de la Superintendencia de Seguridad Privada para detener estas prácticas. Pero parece que esto queda en las sombras de maniobras truqueadas para justificar el fin. Esto fue una red de corrupción que operó durante años, entre sobornos, tráfico de influencias y licitaciones manipuladas, a plena vista de todos. Una petición del ex senador Iván Lorenzo, que no tendrá respaldo legal. La aclaración de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que los casos, la mayoría son para la administración pública y 51 para el PETCA, y que no pueden ser revelados hasta que no haya una investigación y un sometimiento. Como sucedió en el caso Operación Lobo, que partió de una simple denuncia de la Dirección de Ética y que conllevó una ampliación y profundización hasta confirmar lo denunciado por nosotros hace 6 años. Con una situación directa de la vida, de que todo lo que comienza debe terminar, nosotros estamos sometidos a esa ley también. Pero en este caso será solo una pausa hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches y ahora les dejo con Sergio Carlos y el Antinoti.
Arranca la prohibición de los giros a la izquierda, pero sin multas. Sin multa, diablo. Entonces yo sigo guayando como si fuera Vin Diesel en la 27 y nadie me paga. No te atrevas, no. Exigen auditoría a Senasa por una supuesta crisis. El PRM, recordándole al país que son el PRD con otro logo. Chismosa. Los nacionalistas quieren agrandar el muro fronterizo. Si se la ponen en China de este lado, entonces no tienen que hacer muro. La DNCD incauta 210 paquetes de cocaína en Jaina y Caucedo. Eso fue la carnada, Sergio. La vaina de verdad, ya está en Europa o ¿cómo Filadelfia. Mazda 2, sedán blanco. ¿Cómo tú sabes? Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Arrancó la prohibición de giros a la izquierda en 38 intersecciones. Eso es como que prohíban el dembow, pero lo dejen sonando ahí en el colmado, porque... Y eso, que Milton Morrison juró por mamatatica hace meses que no iba a haber prohibición y ahora, bipaf, 38 intersecciones bloqueadas. Por eso es que la gente no aguanta más la locura de este emperador. Sin embargo, las quejas entre los choferes no se hicieron esperar al entender que prohibir los giros a la izquierda en esta avenida, así como en la Fantino Falco y Max Enrique Sureña, hará que sus rutas sean más largas y está lejos de reducir los taponamientos. Uno gasta combustible, es más tiempo que uno se coge en doblar, buscar sitios cuando uno va. Imagínate la hora pico, a las 5 de la tarde. Se retrasa uno más en llegar a donde va, porque, figúrate, mientras se dobla aquí a la izquierda, pues se pierde menos tiempo. Debieron poner un semáforo con segundo también para doblar para allá nada más. Creo que eso sería una mejor solución. Bueno, el gobierno del PRM lleva casi 5 años y el tráfico sigue siendo un relajo. O sea que ni un puente nuevo para unir el Distrito Nacional con Santo Domingo Este, ni autobuses decentes con carriles exclusivos. Siguen los sindicatos del terror y el caos en las calles. El metro incluso de vez en cuando está parado y el plan RD se mueve, suena muy bonito, pero queremos un transporte público que no nos obligue a comprarnos un carro para movernos con dignidad. Paco la Bonema, llega el pasillo, que todavía queda espacio. Móntalos en el segundo piso, desgraciado, lambucio. Según las noticias, están exigiendo una auditoría a Senasa por una supuesta crisis que tiene a los médicos y pacientes con el grito al cielo. Que por cierto, dice Raquel Peña, que tanto quiero, doña Raquel, un beso, nuestra vicepresidente, que Senasa no está en crisis, que solo necesita dinero. O sea, que nosotros no estamos en olla, solo nos falta cuarto. ¡Maldito animal! ¡Bestia! ¡Yegua! ¡Analfabeto! ¡Bruto! ¡Egoísta! ¡Envidioso! Al advertir que la salud de millones de dominicanos está en riesgo, dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, el PLD y Opción Democrática exigieron este sábado la intervención del Senasa. El expresidente Leonel Fernández acusó al gobierno de utilizar el Seguro Nacional de Salud con fines clientelistas y electorales sin medir las consecuencias del impacto económico. Atención, PRMita. Procuren nunca salir del poder porque toda esta persecución que han tenido con el PLD, que se lo merecen, ojo, óyeme, lo que no está bien es que anden sueltos, pero cuando sean ustedes los que pasen por la justicia, no van a tener piedad, solo un recordatorio amistoso, ¿eh? Ok. Bueno, pues al parecer este es un caso de malversación de fondos que no se va a perseguir ni habrá nadie preso. Y no deja de ser un maldito problema porque aquí la salud pública es como jugar a la lotería con los números del maestro. Ahora vamos con una noticia que tiene más línea de bloco que la pared de la UAS. Los nacionalistas están pidiendo ampliar el muro fronterizo con Haití. Quieren un muro tan grande que ni un yaniqué que pueda pasar por Dajabón. Que algunos sectores de la sociedad exigen la regularización de nacionales extranjeros en el país, otros, como nacionalistas, piden que se continúen todas las medidas migratorias y que además se expanda el muro fronterizo. Si el muro llega hasta el cielo, ni un mosquito haitiano puede pasar. Pero mi hermano, el problema no solamente es el muro, es que la frontera está más abierta que la amiguita del barrio que le dio eso a todito. Claro, porque el problema no es solo hacer más muro o que sea más grande. Yo estoy de acuerdo con que se haga un maldito muro del diablo. Yo le he puesto el nombre de la muralla del Caribe. Pero es que hay militares que venden el país por 3 cheles, 50 pesos, 100 pesos para dejar pasar un haitiano.
El problema también no es solo más línea de blog, es que hay unos padres de familia que están transportando ilegales por 2 o 3 pesos. Hasta que no haya un plan concreto de esta crisis haitiana, no podemos solo hablar de muro. Miren, ahora mismo no lo estamos viendo, pero dentro de 15 o 20 años, los dominicanos que quedemos en este lado de la isla, nos tocará defender lo que nos dejen los políticos que por años han vendido nuestro país. Si es que queda país. Y cerramos con una noticia que tiene más raya que la que pintaron para no doblar a la izquierda. La DNCD incautó 210 paquetes de presunta cocaína en los puertos de Jaina y Caucedo. La droga fue incautada por separada mediante 2 operativos conjuntos en el puerto de Jaina y Caucedo mediante una labor de inspección. En los 2 casos, de momento, no hay personas detenidas. Claro que no hay detenido, no hay detenido. Eso fue para que ustedes queden bien delante de la prensa. El otro cargamento de verdad va por ahí escoltado y con todos los últimos gritos tecnológicos del narcotráfico internacional. ¿O ustedes se creen, mis queridos saltamontes, que nosotros somos idiotas y no sabemos que este país completo se mueve por el narco? Lo que pasa es que nadie, o más bien a nadie le importa esa vaina. A nadie le importa. Si de verdad a alguien le importara a la República Dominicana, estuviera tirando piedra frente al palacio, pero no. Entonces, en el día de hoy, aprendimos que RD, usted puede girar a la izquierda todavía sin multa. Que Senasa está más enfermo que sus pacientes, que los nacionalistas quieren un muro que llegue al cielo y que la DNCD encontró una vaina, pero no la vaina. Somos dominicanos, si no hay giro, damos un tumbe. Si la salud está mala, ponemos un merengue. Y si hay la guardamos para el próximo tapón.